Alejandro Magno, el joven que conquistó el mundo y murió misteriosamente a los 33 quiene el 10 de junio del año 323 a.C., en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, el hombre más poderoso del mundo agonizaba en una cama de oro. Alejandro III de Macedonia, conocido para la posteridad como Alejandro Magno, tenía apenas 33 años, y había conquistado el imperio más vasto de la historia antigua. Su fiebre había durado 12 días, y sus generales se agolpaban alrededor del lecho, sabiendo que con su muerte se desmoronaría el sueño más ambicioso jamás concebido por mente humana. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, Alejandro, con su último aliento, murmuró una frase que cambiaría el curso de la historia: al más fuerte. Con esas palabras moría no solo un rey sino una era. El imperio que había unificado 3 continentes se fragmentaría en guerras que durarían décadas, y el mundo nunca volvería a ver a un conquistador como él. Pero la muerte de Alejandro era solo el final de una historia que había comenzado 20 años antes en la turbulenta corte de Macedonia, donde un príncipe precoz había soñado con superar las hazañas de los héroes homéricos. Alejandro nació en Pela, la capital del reino de Macedonia, en el verano del año 356 a.C. Su padre, Filipo II, su madre, Olimpia de Epiro, era una mujer apasionada y misteriosa, iniciada en los cultos dionisíacos y obsesionada con serpientes sagradas que, según ella, le revelaban secretos divinos. La noche del nacimiento de Alejandro estuvo marcada por presagios extraordinarios. Según los cronistas, esa misma noche ardió el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los magos persas interpretaron este suceso como el anuncio del nacimiento de quien destruiría su imperio. No se equivocaron, desde la infancia, Alejandro mostró señales de una personalidad excepcional. A los 10 años, cuando su padre estaba comprando caballos de guerra, apareció un semental negro magnífico pero completamente indómito. Los domadores más expertos de Macedonia habían fracasado en montarlo. El animal, llamado bucéfalo, se encabritaba violentamente cada vez que alguien se acercaba. Alejandro observó atentamente y se dio cuenta de algo que había escapado a todos los adultos. El caballo tenía miedo de su propia sombra. Con una confianza que asombró a los presentes se acercó al animal, lo giró hacia el sol para que no viera su sombra, y de un salto se montó sobre él. Filipo, emocionado hasta las lágrimas, le dijo: «Hijo mío, busca un reino que sea digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». Esta anécdota revelaba ya las cualidades que harían de Alejandro el conquistador más grande de la historia: observación aguda, valor temerario, y la capacidad de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Cuando Alejandro cumplió 13 años, Filipo tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de su hijo, sino el curso de la civilización occidental. Contrató como tutor personal al filósofo más brillante de su época, Aristóteles. Durante 3 años, en los jardines de Mieza, alejado de las distracciones de la corte, Aristóteles moldeó la mente del futuro conquistador. Le enseñó filosofía, ciencias naturales, medicina, retórica, y sobre todo, le inculcó un amor profundo por la cultura griega. Alejandro memorizó la Ilíada completa, y llevó siempre consigo un ejemplar anotado por el propio Aristóteles, considerándola su guía espiritual. Pero Aristóteles hizo algo más que educar a Alejandro. Le enseñó a ver el mundo como un todo interconectado. Le mostró que las diferentes culturas, aunque aparentemente incompatibles, compartían elementos comunes que podían servir de base para la unificación. Esta visión cosmopolita, revolucionaria para su época, sería la base del sueño alejandrino de un imperio universal donde griegos y bárbaros convivieran como iguales. Mancuartia, el joven príncipe, también aprendió el arte de la guerra de la manera más directa posible. A los 16 años, mientras Filipo sitiaba Bizancio, una tribu tracia se rebeló aprovechando la ausencia del rey. Filipo dejó a Alejandro como regente, confiando en que el muchacho podría manejar la situación con la ayuda de generales experimentados. Alejandro tenía otros planes. Reunió personalmente un ejército, marchó contra los rebeldes tracios, los derrotó completamente, y fundó en el territorio conquistado una ciudad que llamó Alejandrópolis. Tenía 16 años y ya había ganado su primera guerra y fundado su primera ciudad. 2 años después, en la batalla de Queronea, 338 a.C., donde Filipo derrotó definitivamente a la coalición de ciudades griegas lideradas por Atenas y Tebas, Alejandro comandó la caballería macedonia y ejecutó la maniobra que decidió la batalla. Con apenas 18 años, había demostrado que era un estratega nato.
Pero la relación entre padre e hijo se complicó cuando Filipo se casó con una joven noble macedonia, Cleopatra Eurídice. Olimpia, furiosa por lo que consideraba una humillación, envenenó el ambiente de la corte con sus intrigas. En una fiesta de bodas, cuando Átalo, tío de la nueva esposa, brindó pidiendo que los dioses dieran a Filipo un heredero legítimo, Alejandro se levantó furioso. «¿Y yo que soy bastardo?». Le arrojó una copa a la cabeza. Filipo, borracho, se levantó para castigar a su hijo, pero tropezó y cayó. Alejandro, despectivo, comentó: «Mirad al hombre que se prepara para cruzar de Europa a Asia, y no puede ni cruzar de una mesa a otra». Esa noche, Alejandro y Olimpia huyeron de Macedonia. La reconciliación llegó meses después, pero el daño en la relación era irreparable. En el verano del 336 a.C., durante la boda de su hija Cleopatra con el rey de Epiro, Filipo fue asesinado por su guardaespaldas Pausanias. Las circunstancias del crimen nunca se aclararon completamente, pero muchos sospecharon que Olimpia había estado involucrada en la conspiración. Alejandro, con apenas 20 años, se encontró súbitamente al frente de un reino en crisis. Los griegos, creyendo que la muerte de Filipo les daba la oportunidad de liberarse del dominio macedonio, se rebelaron. Las tribus bárbaras del norte atacaron las fronteras. Algunos nobles macedonios cuestionaban la legitimidad del joven rey. La respuesta de Alejandro fue tan rápida como brutal. En una campaña relámpago, marchó hacia el sur y aplastó la rebelión griega. Cuando Tebas se negó a someterse, Alejandro la sitió, la conquistó y la arrasó completamente, vendiendo como esclavos a todos sus habitantes. Solo respetó la casa donde había nacido el poeta Píndaro. El mensaje para el resto de Grecia era claro: someterse o morir. Grecia pacificada, Alejandro pudo cumplir el sueño de su padre, la invasión del imperio persa. En la primavera del 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto al frente de un ejército de 35,000 hombres. Era una fuerza relativamente pequeña para enfrentarse al imperio más poderoso del mundo, que se extendía desde India hasta Egipto y contaba con recursos prácticamente ilimitados. Pero Alejandro no planeaba una guerra convencional. Su estrategia era revolucionaria. En lugar de limitarse a saquear la costa asiática, como habían hecho otros generales griegos, él planeaba conquistar y mantener todo el territorio persa. Para ello, necesitaba no solo derrotar a los ejércitos enemigos, sino ganarse a las poblaciones locales. Un primer gran enfrentamiento fue en el río Gránico, contra una coalición de sátrapas persas. Alejandro, fiel a su estilo, cargó personalmente al frente de la caballería de élite macedonia, los compañeros. En el fragor de la batalla, dos nobles persas lo atacaron simultáneamente. Uno le partió el casco con su hacha, pero Clito el Negro, uno de sus guardaespaldas, salvó la vida del rey cortando el brazo del atacante. La victoria del Gránico abrió toda Asia Menor a los macedonios. Pero lo más significativo no fue la batalla en sí, sino cómo Alejandro trató a los vencidos. En lugar de saquear las ciudades conquistadas, las liberó del dominio persa, respetó sus costumbres locales, y mantuvo en sus puestos a los administradores que juraran lealtad. Esta política de clemencia y respeto cultural sería una constante en todas sus conquistas. Mientras avanzaba por la costa de Asia Menor, Alejandro recibió noticias de que Darío III, el gran rey de Persia, había reunido personalmente un ejército gigantesco para enfrentarlo. El encuentro se produjo en Isos, en el año 333 a.C. Las fuerzas eran desproporcionadas. Alejandro tenía 40,000 hombres, Darío, más de 100,000. Pero el joven macedonio había elegido cuidadosamente el campo de batalla, un estrecho paso entre las montañas y el mar, que impedía a los persas usar su superioridad numérica. La batalla de Isos fue una obra maestra de la táctica alejandrina. Mientras su infantería mantenía ocupado el centro persa, Alejandro cargó con la caballería por el flanco derecho, abrió una brecha en las líneas enemigas, y se dirigió directamente hacia Darío. El gran rey, viendo a Alejandro acercarse con su lanza en ristre, perdió los nervios y huyó del campo de batalla abandonando a su ejército. La victoria no solo le dio a Alejandro el control de toda la costa del Mediterráneo oriental, sino también un botín extraordinario, el tesoro de guerra persa, y más importante aún, la familia de Darío. Su madre, esposa e hijas habían caído prisioneras. El trato que Alejandro dio a las mujeres reales persas reveló la grandeza de su carácter.
Las recibió con todos los honores debidos a su rango, las alojó en tiendas lujosas, y les aseguró que no sufrirían ningún daño. Cuando la madre de Darío se postró ante él pidiendo clemencia, Alejandro la levantó suavemente y le dijo: «Madre, eres reina, y seguirás siendo reina». Este gesto de magnanimidad tendría consecuencias profundas. Las noticias del trato respetuoso de Alejandro hacia la nobleza persa se extendieron por todo el imperio, y muchos sátrapas comenzaron a considerar la posibilidad de someterse al conquistador macedonio en lugar de luchar hasta la muerte. Después de Isos, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus generales. En lugar de perseguir inmediatamente a Darío, se dirigió hacia el sur, hacia Egipto. Esta maniobra aparentemente extraña tenía una lógica estratégica profunda. Egipto controlaba el suministro de grano de Grecia, y su conquista privaría a los persas de una base naval importante en el Mediterráneo, pero la campaña egipcia enfrentó a Alejandro con su mayor desafío hasta entonces. El sitio de Tiro era considerada inexpugnable. Construida en una isla a 1 kilómetro de la costa, rodeada de murallas de 50 metros de altura, y defendida por la mejor marina fenicia, había resistido sitios de 13 años sin rendirse. Alejandro tenía dos opciones: dejar Tiro a sus espaldas como una amenaza constante, o encontrar una manera de conquistar lo inconquistable. Alejandro eligió la tercera opción: cambiar las reglas del juego. Si Tiro era inexpugnable porque era una isla, entonces dejaría de ser una isla. Ordenó a sus ingenieros construir un espigón de piedra y tierra que conectara el continente con la isla NL. La construcción del espigón fue una obra de ingeniería titánica. Durante meses, miles de soldados y obreros trabajaron día y noche acarreando piedras, tierra y madera. Los tirios atacaban constantemente desde el mar, destruyendo secciones del espigón con barcos incendiarios. Alejandro perdió más hombres en Tiro que en cualquier batalla anterior, pero su determinación era inquebrantable. Cuando los ataques navales tirios se intensificaron, reunió una flota de 200 barcos de guerra cedidos por ciudades fenicias que habían decidido aliarse con él. Cuando las torres de asedio fueron destruidas por los defensores, construyó torres más altas y más fuertes. Después de 7 meses de sitio, el espigón alcanzó finalmente las murallas de Tiro. La ciudad cayó en un asalto final devastador. Alejandro, furioso por la resistencia obstinada, ordenó crucificar a 2,000 defensores supervivientes como escarmiento para otras ciudades que pensaran resistir UNLA. Conquista de Tiro tuvo un impacto psicológico enorme en todo el Oriente. Si la inexpugnable Tiro había caído, ninguna ciudad podía considerarse segura. Muchas se rindieron sin lucha cuando el ejército macedonio se acercó. Egipto se sometió sin resistencia. Los egipcios, que odiaban el dominio persa, recibieron a Alejandro como un libertador. En Menfis fue coronado faraón según los ritos tradicionales, convirtiéndose en el hijo divino de Ra. Pero Alejandro no se limitó a aceptar honores. Fundó en la desembocadura del Nilo una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, destinada a convertirse en el centro intelectual del mundo helenístico. El episodio más misterioso de la campaña egipcia fue la visita de Alejandro al oráculo de Zeus Amón en el oasis de Siwa, en pleno desierto. Alejandro viajó 500 kilómetros a través de dunas ardientes con un pequeño séquito, arriesgando la vida en una expedición que parecía no tener sentido estratégico. ¿Qué buscaba Alejandro en Siwa? Los historiadores antiguos cuentan que el oráculo le confirmó que era hijo de Zeus, no de Filipo. Pero el propio Alejandro nunca reveló exactamente qué le había dicho el dios. Solo comentó crípticamente que había escuchado lo que su corazón deseaba escuchar. A partir de Siwa, el comportamiento de Alejandro cambió sutilmente. Comenzó a presentarse como hijo divino, no solo ante egipcios y persas, sino también ante macedonios y griegos. Algunos de sus veteranos empezaron a murmurar que el poder se le había subido a la cabeza. Egipto asegurado, Alejandro se dirigió finalmente hacia el corazón del imperio persa. Darío había pasado 2 años reuniendo el ejército más grande de la historia antigua. Más de 250,000 hombres, incluyendo los inmortales persas, la élite militar del imperio, y 200 carros de guerra con hoces en las ruedas. Enfrentamiento decisivo se produjo en Gaugamela, cerca de la antigua Nínive, el 1 de octubre del 331 a.C. Era la batalla que decidiría el destino de 2 mundos. Darío había elegido el campo de había hecho nivelar el terreno para que sus carros de guerra pudieran cargar sin obstáculos.
Anoche anterior a la batalla, los generales de Alejandro le aconsejaron atacar por sorpresa en la oscuridad, para compensar su inferioridad numérica. Alejandro rechazó la sugerencia. No robaré mi victoria. Al amanecer, las dos fuerzas se enfrentaron en una llanura que parecía extenderse hasta el infinito. El ejército persa era tan vasto que sus flancos se perdían en el horizonte. Los macedonios, en comparación, parecían un pequeño islote en un océano de enemigos. Alejandro dividió su ejército en 3 cuerpos: el centro, comandado por él mismo; el flanco derecho, bajo Parmenión; y el flanco izquierdo, con órdenes de mantener posiciones defensivas. Su plan era arriesgado: atraer a las tropas persas hacia los flancos, abrir un hueco en su centro, y cargar directamente hacia Darío. Alejandro batalla comenzó con la carga de los carros persas, pero los macedonios habían estudiado esta táctica, y estaban preparados. Abrieron sus formaciones para dejar pasar los carros, cuyos caballos, heridos por las lanzas, se volvieron incontrolables y sembraron el caos en las propias filas persas. Cuando Alejandro vio que el centro persa se había debilitado para reforzar los flancos, dio la orden que había estado esperando. Con los compañeros formados en cuña, cargó directamente hacia el punto donde ondeaban los estandartes reales de Darío. La carga de Alejandro en Gaugamela fue quizás el momento más brillante de su carrera militar. Al frente de 5,000 jinetes de élite, se abrió paso como una lanza dorada a través de miles de enemigos, derribando con su propia lanza a decenas de soldados persas que intentaban detenerlo. Darío, viendo a Alejandro acercarse implacablemente y a sus guardias caer uno tras otro, volvió a huir del campo de batalla. Con la huida del gran rey, el ejército persa se desmoronó. La victoria era total. Gaugamela no fue solo una batalla, fue el fin de un mundo. El imperio persa, que había dominado Asia durante 2 siglos, se desplomó en una sola tarde. Alejandro era ahora señor de la mitad del mundo civilizado, pero en lugar de comportarse como un conquistador, Alejandro sorprendió a todos con su magnanimidad. Entró en Babilonia pacíficamente, respetó los templos locales, y confirmó en sus puestos a los administradores persas que aceptaran su autoridad. No venía como destructor, sino como libertador. En Susa, una de las capitales persas, Alejandro encontró el tesoro real: 120,000 talentos de oro, más riqueza de la que Grecia había visto jamás. Pero en lugar de enviarlo todo a Macedonia, lo distribuyó generosamente entre sus soldados, y lo usó para financiar la administración del imperio. Momento más simbólico, llegó en Persépolis, la capital ceremonial de Persia. Esta ciudad, con sus palacios magníficos decorados con relieves que mostraban a todos los pueblos del mundo rindiendo tributo al gran rey, era el símbolo del orgullo persa. Al principio, Alejandro trató Persépolis con el mismo respeto que había mostrado hacia otras ciudades. Pero una noche, durante un banquete con sus oficiales, una cortesana ateniense llamada Taís lo convenció de que incendiara el palacio de Jerjes como venganza por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas. Alejandro, probablemente borracho, accedió. Él mismo encendió la primera antorcha, y pronto todo el complejo palaciego estuvo en llamas. Pero al día siguiente, sobrio, se arrepintió profundamente de su acción. El incendio de Persépolis fue interpretado por muchos persas como una señal de que Alejandro era, después de todo, solo otro conquistador griego sediento de venganza. Para reparar el daño, Alejandro tomó decisiones que escandalizaron a sus propios macedonios. Adoptó ceremonias de la corte persa, incluyendo la prosternación, postrarse ante el rey, se vistió con ropas persas, y comenzó a nombrar nobles persas para puestos importantes en la administración del imperio. NSUs, veteranos macedonios, empezaron a murmurar que su rey se estaba volviendo bárbaro. Las tensiones llegaron al punto de ruptura cuando Alejandro decidió continuar la conquista hacia el este, hacia India, la tierra de las maravillas y los monstruos según los relatos griegos. La campaña de India fue la más difícil de la carrera de Alejandro. El clima era insoportable, con monzones que duraban meses, los enemigos eran más feroces que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes, y por primera vez, se encontraron con armas que no conocían. Elefantes de guerra, el rey, Poros de Punjab, esperó a Alejandro en la orilla este del río Hidaspes, con un ejército que incluía 200 elefantes de guerra. Estos animales gigantescos, con torres de madera en sus espaldas llenas de arqueros, aterrorizaron a los caballos macedonios, que nunca habían visto tales criaturas. Pero Alejandro había aprendido a adaptarse a cualquier enemigo.
Estudió el comportamiento de los elefantes, descubrió sus puntos débiles, y desarrolló tácticas específicas para combatirlos. Ordenó a sus arqueros apuntar a los mahuts, conductores de elefantes, y a los soldados atacar las patas de los animales con hachas especiales. NLA, Batalla de Lidaspes, 326 a.C., fue una de las más sangrientas de toda la campaña asiática. Los elefantes heridos, enloquecidos por el dolor, pisotearon a amigos y enemigos por igual. Pero la disciplina macedonia prevaleció finalmente. Poros fue capturado. Pero cuando Alejandro le preguntó cómo quería ser tratado, el orgulloso rey indio respondió: como un rey. Alejandro, admirando su valor, no solo le devolvió su reino, sino que lo expandió con territorios adicionales. Esta generosidad hacia un enemigo valiente era típica del carácter alejandrino, pero la victoria sobre Poros tuvo un costo terrible. Bucéfalo, el caballo que había acompañado a Alejandro durante 20 años, murió por las heridas recibidas en la batalla. Alejandro, devastado, fundó en su honor la ciudad de Bucéfala en la orilla del Hidaspes. Después de India, Alejandro quería continuar hacia el este, hacia el océano que los geógrafos griegos creían que rodeaba el mundo. Pero por primera vez en su carrera, se enfrentó a algo que no podía conquistar: la negativa de sus propios soldados. En el río Éfasis, los veteranos macedonios se amotinaron. Habían marchado durante 8 años a través de desiertos y montañas. Habían luchado contra persas, escitas, sogdianos e indios. Habían caminado más de 25.000 kilómetros desde Macedonia. Estaban cansados, nostálgicos y aterrorizados por los rumores de los monstruos y ejércitos gigantescos que los esperaban más al este. Cuando Alejandro se dirigió a sus tropas exhortándolos a continuar, por primera vez en su vida se encontró con un silencio total. Sus soldados simplemente se negaron a seguir adelante. Alejandro se encerró en su tienda durante 3 días, furioso y humillado. Esperaba que sus hombres vinieran a suplicarle perdón, como había ocurrido en crisis anteriores. Pero esta vez no vinieron. Finalmente, tuvo que aceptar lo imposible. El conquistador del mundo había encontrado un límite que no podía cruzar. Regreso a Babilonia. Fue una marcha triunfal que se convirtió en pesadilla. Alejandro, frustrado por no haber alcanzado los confines del mundo, se sumió en una melancolía profunda que se manifestó en 2 formas destructivas: el alcohol y la paranoia. Los banquetes en las ciudades conquistadas se volvieron orgías de bebida que duraban días enteros. Durante uno de estos banquetes en Samarcanda, Alejandro, completamente borracho, se enzarzó en una discusión con Clito el Negro, el mismo hombre que le había salvado la vida en el Gránico. Clito, también ebrio, criticó abiertamente la adopción de costumbres persas por parte de Alejandro y su pretensión de divinidad. ¿Dónde estarías sin nosotros los macedonios?, le gritó. Sin Filipo tu padre. ¿Te crees realmente hijo de Zeus? Alejandro, en un acceso de furia, cogió una lanza de uno de sus guardias y atravesó el pecho de Clito. Su amigo de la infancia, su salvador, cayó muerto a sus pies. La conmoción del asesinato de Clito fue terrible. Alejandro se encerró en su tienda durante días, negándose a comer o beber, llorando y llamando el nombre de su amigo muerto. Sus generales temieron que se suicidara de remordimiento. Este episodio marcó un punto de inflexión en la personalidad de Alejandro. Se volvió más desconfiado, más cruel con los sospechosos de traición, más exigente con las ceremonias de veneración. El joven héroe estaba transformándose en un tirano oriental. La paranoia se intensificó cuando se descubrió la llamada conspiración de los pajes. Un grupo de jóvenes nobles macedonios que servían como pajes reales había planeado asesinar a Alejandro mientras dormía. El motivo aparente era el castigo excesivo que uno de ellos había recibido por una falta menor durante una cacería. Alejandro ordenó torturar a los conspiradores hasta que confesaran todos los detalles del complot. Bajo tortura, uno de los pajes acusó a Calístenes, el historiador oficial de la expedición y sobrino de Aristóteles, de haber instigado la conspiración. Calístenes había criticado públicamente la adopción de ceremonias persas por parte de Alejandro, y se había negado a postrarse ante el rey. Era el único en toda la corte que osaba contradecir abiertamente al conquistador. Sin pruebas reales de su culpabilidad, Alejandro ordenó arrestar a Calístenes. El historiador murió en prisión en circunstancias misteriosas, probablemente ejecutado por orden real. Con su muerte, Alejandro cortó su último vínculo con el mundo intelectual griego que Aristóteles había representado.
El regreso definitivo a Babilonia en 323 a.C. encontró a Alejandro convertido en un hombre diferente del joven héroe que había cruzado el Helesponto 9 años antes. Físicamente estaba agotado por las heridas, el alcohol y las fiebres tropicales. Psicológicamente estaba aislado, rodeado de aduladores pero sin verdaderos amigos. Pero su mente seguía albergando sueños grandiosos. Planeaba la conquista de Arabia, luego la de Italia y el oeste del Mediterráneo. Quería circunnavegar África y explorar el Océano Atlántico. Sus proyectos incluían obras de ingeniería colosales, canales que conectaran el Mar Caspio con el Mar Negro, puertos gigantescos en el Golfo Pérsico, ciudades enteras construidas según planos geométricos perfectos. En mayo del 323 a.C., Alejandro se sintió súbitamente enfermo después de un banquete en honor a un amigo. Al principio pareció una indisposición menor, pero la fiebre se intensificó día tras día. Durante 12 días, el hombre más poderoso del mundo agonizó en el palacio de Nabucodonosor, mientras sus generales se preparaban ya para repartirse su herencia. Las circunstancias de la muerte de Alejandro han generado controversias durante más de 2 milenios. Los síntomas descritos por los historiadores antiguos, fiebre alta, dolor abdominal intenso, pérdida gradual del habla y parálisis progresiva, son compatibles con varias explicaciones: malaria, tifus, envenenamiento, o incluso el síndrome de Guillain-Barré. La teoría del envenenamiento ha fascinado a los historiadores porque tenía motivos y oportunidades. Antípatro, el regente de Macedonia, había sido amenazado de destitución por Alejandro, y tenía acceso a venenos raros a través de su hijo Casandro, que estaba en Babilonia. Los síntomas de la enfermedad real coinciden con los efectos de ciertos venenos conocidos en la antigüedad, pero la explicación más probable es que Alejandro murió simplemente por el agotamiento acumulado de una vida extraordinaria. A los 33 años había sufrido heridas de guerra que habrían matado a la mayoría de los hombres, había contraído enfermedades tropicales en climas hostiles, y había abusado del alcohol durante años para escapar de sus demonios internos. En sus últimas horas, cuando ya no podía hablar, los soldados macedonios desfilaron por su lecho para despedirse de su rey. Según los testigos, Alejandro reconocía a cada uno con un movimiento de ojos o una ligera inclinación de cabeza, despidiéndose silenciosamente de los hombres que habían compartido con él la aventura más extraordinaria de la historia antigua. Cuando los generales le preguntaron a quién dejaba el imperio, Alejandro murmuró con su último aliento: al más fuerte. Pero no especificó quién era el más fuerte, dejando una ambigüedad que sumergiría a su imperio en 40 años de guerras fratricidas. El cuerpo de Alejandro fue momificado según ritos egipcios, y colocado en un sarcófago de oro. Ptolomeo, uno de sus generales, se apoderó del cadáver durante el traslado hacia Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se convirtió en objeto de veneración durante siglos. Julio César, Augusto y Calígula peregrinaron para contemplar el cuerpo del conquistador, pero el verdadero legado de Alejandro no estaba en su tumba, sino en el mundo que había creado. Sus conquistas difundieron la cultura griega desde España hasta India, creando una civilización helenística que influiría en el desarrollo del cristianismo, el islam y la ciencia moderna. Las 70 ciudades que fundó se convirtieron en centros de comercio y cultura que conectaron civilizaciones que habían permanecido aisladas durante milenios. La Alejandría egipcia se convirtió en la capital intelectual del mundo mediterráneo, con su famosa biblioteca y museo. Alejandría del Indo facilitó los intercambios entre el mundo grecorromano y la India. Alejandría Escate, en el actual Tayikistán, se convirtió en un punto de encuentro entre las culturas griega, persa y china, punto sueño de Alejandro, de un imperio multicultural, donde griegos y bárbaros convivieran como iguales. Estaba 2.000 años adelantado a su tiempo. Su política de fusión cultural, matrimonios mixtos, adopción de costumbres locales, incorporación de extranjeros en el ejército y la administración, escandalizó a sus contemporáneos, pero prefiguró el mundo globalizado moderno. Sin embargo, su imperio se fragmentó inmediatamente después de su muerte. Sus generales, los diádocos, se repartieron los territorios, y lucharon entre sí durante décadas. Macedonia fue para Antígono, Egipto para Ptolomeo, Siria para Seleuco, y Tracia para Lisímaco. El sueño de unidad imperial murió con su creador, pero la influencia cultural de Alejandro perduró mucho después de que desaparecieran sus sucesores políticos. El griego se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo oriental durante siglos.
El arte greco-budista de Gandhara, resultado de la fusión entre estética griega e iconografía budista, influyó en el arte de toda Asia Central. Las ciudades helenísticas mantuvieron tradiciones griegas hasta la conquista árabe del siglo VII. El cristianismo se expandió a través de las rutas comerciales y las redes urbanas creadas por Alejandro. Los evangelios fueron escritos en griego, la lengua que Alejandro había difundido por Oriente. San Pablo predicó en ciudades fundadas por el conquistador macedonio. Sin la helenización de Oriente Medio, el cristianismo habría permanecido como una secta judía local, La figura de Alejandro se convirtió en arquetipo del héroe conquistador para todas las culturas posteriores. Los romanos lo admiraron y envidiaron. Julio César lloró ante su estatua porque a los 30 años no había conseguido ni una fracción de los logros alejandrinos. Los árabes lo incorporaron a sus leyendas como Iskandar, el rey justo que había visitado los confines del mundo. Los persas lo odiaron como destructor de su imperio, pero acabaron integrándolo en su mitología como Sikander Naner. En la literatura medieval europea, Alejandro se convirtió en uno de los 9 de la fama, junto a Héctor, Julio César, el rey Arturo y otros héroes legendarios. Su historia se mezcló con elementos fantásticos. Se decía que había explorado los océanos en una campana de cristal, que había volado por los cielos en un carro tirado por grifos, que había conversado con los árboles del sol y la luna que predecían el futuro, Nesu Napoleón. Bonaparte llevaba siempre consigo una biografía de Alejandro y se consideraba su sucesor espiritual. Al igual que el macedonio soñaba con unificar Europa bajo su dominio y expandir su imperio hacia Oriente, pero cuando los cosacos rusos lo derrotaron en las estepas nevadas, Napoleón comentó amargamente: Alejandro tuvo suerte, nunca conoció el invierno ruso. En el siglo XX, líderes como Hitler y Stalin se compararon con Alejandro, pero sus imperios basados en el terror y la opresión racial estaban en las antípodas del sueño alejandrino de fusión cultural. Alejandro conquistó para unificar, los tiranos modernos conquistaron para dominar. La búsqueda de la tumba perdida de Alejandro sigue obsesionando a arqueólogos y aventureros. Se han propuesto más de 140 ubicaciones posibles, desde las pirámides de Egipto hasta las montañas de Macedonia. Cada pocos años surge una nueva teoría, un nuevo descubrimiento que promete resolver el misterio. Pero la tumba del conquistador sigue siendo tan esquiva como lo fueron para él los confines del mundo. Tal vez sea apropiado que Alejandro permanezca perdido. Su verdadero monumento no es una tumba de mármol, sino el mundo que creó. Cada vez que culturas diferentes se encuentran y se enriquecen mutuamente, cada vez que un joven sueña con cambiar el mundo, cada vez que alguien se niega a aceptar que algo es imposible, el espíritu de Alejandro vive de nuevo. Un legado más duradero no fueron sus conquistas territoriales, sino la demostración de que los límites humanos existen solo en nuestra imaginación. Con apenas 33 años, había probado que un individuo excepcional puede cambiar el curso de la historia y que los sueños más audaces pueden hacerse realidad si se tiene el valor de perseguirlos. Alejandro Magno murió hace más de 300 años, pero su ejemplo sigue inspirando a quienes se niegan a aceptar las limitaciones que otros consideran insuperables. En una época donde el mundo parece cada vez más pequeño y todos los territorios están explorados, la vida de Alejandro nos recuerda que siempre quedan nuevos mundos por conquistar, los mundos de la mente, del espíritu, de la imaginación humana. Como él mismo dijo en sus últimos momentos conscientes, al más fuerte. La pregunta que nos deja su historia es: ¿tenemos la fuerza para continuar el sueño que él comenzó hace más de 2 milenios?